La primavera había llegado a Eldoria, tejiendo un manto de esmeralda y oro sobre los vastos campos del reino. Sin embargo, la promesa de renovación se sentía sofocada por la densa atmósfera de expectativas que pendía sobre la capital. Durante meses, el tema principal en los salones de mármol y las plazas empedradas había sido la inminente unión entre el rey Alpha Darius y la noble Lady Elara. Era una alianza de sangre pura, una combinación considerada perfecta para asegurar la estabilidad del reino, una base sólida sobre la cual construir un futuro incuestionable. La casa de Elara poseía tierras estratégicas y una influencia ancestral que complementaría el poder militar y la autoridad del rey. Darius, con sus penetrantes ojos verdes que a menudo escondían más de lo que revelaban, y su liso cabello negro que caía en ondas sobre su frente, era la personificación del ideal alfa. Su porte era regio, su voz resonante y su presencia innegablemente poderosa. Todos esperaban que aceptara su destino con la misma firmeza con la que gobernaba, pero bajo esa fachada de rey inquebrantable, una agitación silenciosa se gestaba. Elara era hermosa, inteligente y adecuada en todos los sentidos imaginables para ser su reina. Su belleza era clásica, su linaje impecable, su comportamiento, un reflejo de la alta sociedad. Y sin embargo, el corazón del rey no clamaba por ella. En cambio, se sentía extrañamente, peligrosamente, atraído por Lyra, una simple omega de apariencia contrastante. Su cabello dorado, tan brillante como el sol de mediodía, enmarcaba un rostro de facciones delicadas y una belleza que no residía en la opulencia, sino en una sencillez cautivadora y una inocencia apenas velada. Lyra trabajaba en la Biblioteca Real, un lugar de tranquila erudición donde Darius a menudo buscaba refugio de sus deberes más onerosos. Fue allí, entre los susurros de pergaminos antiguos y el aroma a tinta y papel viejo, donde la chispa comenzó a encenderse, desafiando toda lógica y convención. La sociedad de Eldoria era rígida, un sistema inamovible donde los alfas gobernaban, los betas administraban y los omegas servían, a menudo relegados a roles domésticos o de apoyo, sin voz en asuntos de estado o linaje. La idea de un rey alfa fijando su atención en una omega común era impensable, casi una blasfemia. Pero el deseo de Darius por la libertad, por un amor no dictado por las responsabilidades reales, chocaba violentamente con el peso de su corona. Cada mirada furtiva a Lyra, cada conversación accidental, intensificaba su anhelo por una vida que no podía tener. Además, Darius cargaba con un miedo oculto, una sombra persistente en su alma, el temor de no ser un buen líder. Heredar el trono a una edad temprana había sido una carga abrumadora, y a pesar de sus éxitos, una inseguridad profunda le corroía. La unión con Elara era vista como la solución a cualquier debilidad percibida, un refuerzo innegable a su posición. La presión para unirse a Elara se intensificaba con cada luna que pasaba, transformando la suave brisa primaveral en un vendaval de expectativas y obligaciones. Los consejos, la corte, incluso los ciudadanos, hablaban de la boda como una certeza. Lyra, por su parte, era ajena a la magnitud del conflicto interno del rey, aunque no ignoraba las miradas que a veces le dirigía, miradas que la hacían ruborizar y su corazón palpitar. Ella, una omega común, se sentía inmensamente fuera de lugar. También lidiaba con sus propias inseguridades, magnificadas por la solemnidad de la biblioteca y la presencia imponente del rey. Pero Lyra guardaba un secreto, un poder oculto que la ligaba a un pasado misterioso,
a una herencia que se sentía tan ajena a su vida humilde como la luz de las estrellas al barro. Un antiguo collar de jade, siempre alrededor de su cuello, era el único vestigio tangible de ese pasado. La piedra, de un verde profundo y vetas intrincadas, era cálida al tacto, un recordatorio constante de su linaje desconocido y de la responsabilidad que, sin comprenderla del todo, sentía que conllevaba. A veces, en momentos de angustia o concentración, el jade parecía vibrar suavemente, emanando un calor que solo ella percibía. A medida que la primavera daba paso a los largos y sofocantes días de verano, la tensión en Eldoria se hizo casi palpable. Las conversaciones sobre la boda de Darius y Elara se tornaban más urgentes, los preparativos avanzaban a ritmo acelerado, y los ojos de la corte se posaban con mayor frecuencia en el rey, esperando una confirmación formal. La atmósfera estaba repleta de emociones restringidas. La ansiedad de Darius, la incertidumbre de Lyra, la silenciosa anticipación de Elara, la impaciencia de la nobleza. Cada uno, atrapado en su papel, se movía por el tablero de ajedrez real, ignorando las corrientes subterráneas que amenazaban con desestabilizar todo. El reino de Eldoria, tan seguro de su futuro, se encontraba al borde de un precipicio desconocido, con el destino de su rey y el secreto de una omega común entrelazados de una forma que nadie podría haber previsto. La primavera había sido solo el preludio. Lo que el verano traería nadie lo sabía, pero el aire estaba cargado de la promesa de un cambio irreversible. El sol del mediodía bañaba la plaza central de Eldoria con una luz festiva, mientras los preparativos para la celebración de las tradiciones del reino alcanzaban su punto álgido. Banderines de seda ondeaban al viento, puestos de artesanía ofrecían sus wares con alegre bullicio, y el aroma a especias y dulces llenaba el aire. Sin embargo, para el rey Darius, la algarabía era un mero telón de fondo para la agitación que sentía en su interior. 2 días habían pasado desde su último encuentro con Lyra en la biblioteca, y la anticipación de verla de nuevo lo corroía. Ella apareció entre la multitud, una ráfaga de luz dorada en medio de los colores vibrantes del festival. Lyra, como siempre, intentaba pasar desapercibida, ataviada con un sencillo vestido de lino que contrastaba con la opulencia de la nobleza que la rodeaba. Pero el sol atrapó el brillo de su cabello, y lo más importante, se posó directamente sobre el antiguo collar de jade que ahora llevaba de manera más visible, casi como un desafío silencioso. Darius sintió una punzada en el pecho. Aquella piedra, de un verde profundo y vetas intrincadas, parecía palpitar con una luz propia, atrayendo su mirada con una fuerza magnética. Se acercó a ella, su presencia imponente abriendo un camino en la multitud, aunque sus ojos solo buscaban los de Lyra. Ella se ruborizó al verlo, un tinte carmesí que se extendió por su cuello y mejillas. «Majestad», musitó, bajando la vista con la reverencia de una omega común. Darius le tomó suavemente la mano, ignorando las miradas furtivas. «Lyra». Su voz era un susurro privado en medio del clamor público. «Me alegra encontrarte aquí. El festival parece cobrar vida a tu lado». Encontraron refugio momentáneo bajo la sombra de un toldo, cerca de una fuente que ahogaba el murmullo de sus voces. Darius no pudo evitar mirar el collar. «Esa piedra es verdaderamente única. ¿Tiene alguna historia?», preguntó, su tono genuinamente curioso. Lyra dudó por un instante, su mano se dirigió inconscientemente al jade. «Es lo único que tengo de mi pasado, Majestad.
una herencia de la que no sé nada, salvo que se siente mía. Su voz se quebró ligeramente. A veces siento que es más una carga que un tesoro. La intimidad del momento los envolvió. Lyra, con una franqueza que la sorprendió a sí misma, preguntó: ¿Alguna vez ha deseado una vida diferente, Majestad, lejos de las coronas y las expectativas? Darius, asombrado por la pregunta, vio en sus ojos la misma vulnerabilidad que sentía. Cada día, Lyra, llevo la corona con el peso de mis ancestros, y a menudo temo no ser digno. Temo no ser un buen líder, aunque me esfuerzo por ocultarlo. Confesó, la frase saliendo como un suspiro liberador. Sueño con la libertad de elegir, de amar, sin que mi elección dicte el destino de todo un reino. Lyra escuchó, su corazón latiendo con una mezcla de sorpresa y compasión. Yo también tengo sueños, de comprender quién soy, de encontrar mi lugar y a veces de ser vista no solo como una omega, sino como alguien con un propósito. Una tenue vibración emanó del collar, un calor que solo ella percibió. Justo en ese instante, una figura imponente se materializó a unos pasos de ellos. Era el consejero Eldrin, cuya presencia era tan gélida como su reputación. Sus ojos afilados como dagas se posaron primero en Lyra y luego en la mano de Darius, que aún rozaba la suya. «Su Majestad», la voz de Eldrin era un trueno sordo. «Espero que esté disfrutando de las festividades. La nobleza se pregunta dónde se encuentra». Sus palabras eran educadas, pero su tono resumaba una advertencia inconfundible. Recuerde que su tiempo es valioso, y que las alianzas de sangre pura como la que forjará con Lady Elara son la verdadera base de nuestra fuerza y estabilidad. El desdén en su mirada hacia Lyra era palpable, un recordatorio brutal de la rígida estructura social de Eldoria. Darius apretó los labios, la ira burbujeando bajo su piel. «Consejero Eldrin, estoy discutiendo asuntos de importancia cultural y social con una de nuestras ciudadanas. La riqueza de Eldoria no se limita a su nobleza». Eldrin no cedió. «Con todo respeto, Majestad, algunas discusiones son más apropiadas que otras, especialmente a la luz de sus inminentes responsabilidades». Sus palabras fueron un golpe directo, diseñado para recordar a Darius su lugar y la humilde posición de Lyra. La tensión en Lyra era casi insoportable. Sintió cómo el jade de su collar vibraba con más fuerza, emitiendo un calor que la quemaba levemente. «Majestad, yo debo irme», dijo, su voz apenas un hilo, antes de que el consejero pudiera añadir más leña al fuego. Se despidió con una reverencia, sus ojos encontrando los de Darius por un último instante, cargados de una disculpa silenciosa. Darius se despidió de Eldrin con una excusa y fue tras Lyra, encontrándola un momento después en un callejón más tranquilo, lejos de las miradas de la multitud. «Lyra, ¿qué fue eso? No permitas que sus palabras te afecten». Ella se giró, su rostro pálido. «Majestad, hay algo que debo decirle, algo que el consejero no podría comprender, que nadie podría». Lyra respiró hondo, su mano aún aferrada al collar. «Mi poder, el que me liga a este collar, no es solo un sentimiento. Procede de un antiguo ritual, uno que me conectó a fuerzas misteriosas. En momentos de estrés o angustia, como hace un momento, puedo manipularlas, involuntariamente». Mientras hablaba, un pequeño remolino de hojas secas cercanas se levantó del suelo
y bailó a su alrededor por un instante antes de caer de nuevo al suelo como si una brisa invisible lo hubiera empujado. Darius la observó, sorprendido por la manifestación, aunque sutil. ¿Manipularlas? ¿Qué tipo de fuerzas? Lyra negó con la cabeza, su voz un murmullo atormentado. No lo sé, Majestad. Es como si el jade fuera un conducto. Pero hay algo más, algo que he recordado en sueños recientes, o quizás son fragmentos de memoria que el collar me muestra. Las vetas del jade no son aleatorias. He visto este patrón antes, en un antiguo tapiz, en un libro de heraldía que encontré por accidente en la biblioteca. Es el escudo de armas de la casa de Aethel, la familia real que precedió a la tuya, Majestad. Se decía que habían desaparecido de Eldoria hace siglos, sin dejar herederos. El aire se volvió denso. El escudo de armas de Aethel, la familia que gobernó Eldoria antes de la actual Casa del Rey, cuya desaparición misteriosa siempre había sido un tema tabú. Si Lyra decía la verdad, si ese collar era un vestigio de su linaje, entonces la simple omega de la biblioteca no era tan simple. El destino de Eldoria y el del rey Darius estaban a punto de tomar un giro que nadie, ni siquiera el más sabio de los consejeros, podría haber anticipado. Lyra, con su sangre pura, su misterioso poder y el secreto de su pasado, podría ser la clave para la estabilidad o la mayor amenaza que el reino jamás haya enfrentado. La primavera había sido solo el preludio. El verano, de hecho, traería un cambio irreversible. 2 semanas habían transcurrido desde el vibrante Festival de las Tradiciones, pero la luz festiva de la plaza central había sido reemplazada por una sombra de creciente tensión que se cernía sobre Eldoria. La capital, antes ruidosa, ahora parecía contener el aliento, con los rumores y las miradas furtivas sustituyendo a la alegría. En el corazón de esta inquietud, el rey Darío se encontraba, una vez más, en el santuario silencioso de la Biblioteca Real. Entre estanterías repletas de tomos polvorientos y pergaminos amarillentos, no buscaba consuelo, sino respuestas. Sus dedos se deslizaban sobre antiguos textos, mapas genealógicos y volúmenes olvidados que detallaban los pactos entre alfas y omegas, las leyes de sucesión y los linajes desaparecidos. La revelación de Lyra sobre el collar de jade y la casa de Aethel había encendido en él una urgencia febril por comprender el rompecabezas de su pasado y, por extensión, el futuro incierto de su reino. La puerta de la biblioteca se abrió con un crujido apenas audible, y Lyra entró, un rayo de sol filtrándose por la ventana y atrapando el brillo de su cabello dorado. Había buscado a Darío guiada por una intuición que el collar de jade amplificaba. Desde su conversación en el callejón, la piedra preciosa parecía haber cobrado vida, emitiendo un calor más intenso y un brillo más profundo cada vez que se sentía amenazada o que los sentimientos de Lyra se agitaban. Hoy un suave resplandor esmeralda pulsaba visiblemente, reflejando la ansiedad que sentía al acercarse al rey. Vestida con una sencillez que era su marca, contrastaba con la opulencia del entorno, pero su presencia, ahora cargada de un secreto ancestral, era tan imponente como la del propio Darío. «Majestad», murmuró, deteniéndose a unos pasos, sus ojos buscando los de él con una mezcla de respeto y una nueva, audaz intimidad. Darío levantó la vista de un pergamino cubierto de símbolos arcaicos. Sus ojos verdes, siempre tan expresivos, se suavizaron al verla. «Lyra, te esperaba. El reino entero parece tenso, pero aquí, en este lugar, siento que aún podemos respirar».
Cerró el libro que tenía en las manos, un gesto que indicaba que su investigación pasaba a un segundo plano. He estado buscando sobre Ethel, sobre los pactos entre los nuestros, pero cada respuesta genera más preguntas. Lyra se acercó, su mano, casi por instinto, rozando el jade. Yo también. El collar no deja de vibrar. Es como si el pasado de Ethel quisiera revelarse, pero al mismo tiempo me advirtiera de un peligro inminente. Suspiró, bajando la voz. Nunca me sentí tan vulnerable, Majestad, pero a su lado siento una extraña fuerza. Darío le tomó la mano, sus dedos entrelazándose suavemente. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. La promesa de un amor no dictado por la corona, la libertad que ambos anhelaban, se hizo casi palpable en el aire. Nunca me sentí tan en conflicto, Lyra. Por un lado, el peso de mis deberes, de la corona, de la boda con el Ara. Por el otro, esta conexión contigo, este deseo de protegerte, de entenderte, de ver más allá de las paredes que nos han impuesto. Se inclinó ligeramente, su voz un susurro íntimo. No soy digno de esta corona si no puedo seguir mi propio corazón, y mi corazón clama por ti. Lyra sintió un rubor ascender por su cuello y mejillas. El jade de su collar vibró con una intensidad que casi la quemó, una respuesta a la verdad de las palabras de Darío y a la audacia de sus propios sentimientos. Y mi corazón ha encontrado en usted, Majestad, una voz que creía no tener. Siento que mi propósito está ligado al suyo, y no solo por la casa de Ethel. Es algo más profundo, algo que no puedo explicar. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, en medio del silencio de la biblioteca, compartieron un beso. Fue suave, tentativo, pero cargado de la promesa de un amor prohibido, un dulce y peligroso fruto que apenas comenzaban a saborear. Las barreras de su estatus y las expectativas del reino se desdibujaron, aunque solo fuera por un instante fugaz. Justo entonces, un sonido de pasos firmes interrumpió la magia del momento. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y el consejero Eldrin se materializó en el umbral, su figura alta proyectando una sombra ominosa sobre ellos. Sus ojos gélidos, acostumbrados a escudriñar cada rincón de la corte, se posaron en las manos entrelazadas de Darío y Lyra, y luego en el collar de jade que ahora resplandecía con una luz casi etérea. Una expresión de fría satisfacción cruzó su rostro. Majestad, la voz de Eldrin era cortante como el hielo. Debo confesar que esperaba encontrarle aquí, aunque no en compañía tan reveladora. Se acercó, cada paso resonando como un golpe en el suelo de mármol. Parece que la importancia cultural y social que discute con nuestra ciudadana común ha adquirido una nueva dimensión. El sarcasmo en su voz era una bofetada. Sus ojos se fijaron en Lyra, y por un momento, la simple Omega sintió un miedo primitivo. «Y ese collar, joven Lyra, es de un interés considerable, ¿no cree?» Darío soltó la mano de Lyra, la rabia borboteando bajo su fachada. «Consejero Eldrin, su presencia aquí no es bienvenida. Tenemos asuntos de importancia que discutir». Eldrin rió, un sonido seco y desagradable. «Oh, por supuesto que sí, Majestad. Asuntos de una importancia que usted apenas comienza a comprender. Permítame iluminarle». Se detuvo a poca distancia, sus ojos fijos en Darío, pero su advertencia dirigida a ambos. Existe una antigua profecía, susurrada por los primeros ancianos de Eldoria, guardada celosamente por mi linaje a través de los siglos.
habla de la estrella Esmeralda, una Ethel que regresará cuando el reino esté al borde del abismo. Una profecía que augura que si el rey de Eldoria se une en amor verdadero con la estrella Esmeralda, las barreras entre los mundos se romperán. Un poder ancestral se desatará. Podría elevar a Eldoria a una gloria inimaginable o hundirla en la anarquía y la destrucción más profunda. Depende de si esa unión es legítima y aceptada por los ancianos, Majestad. Y, por supuesto, por los dioses. El aire se volvió denso. Lyra jadeó, su mano aferrándose al collar que ardía en su pecho. Darío sintió un frío recorrerle la espalda. La profecía también advierte, continuó Eldrin, su voz elevándose, que un amor prohibido, una unión forjada fuera de la ley y la tradición con la estrella Esmeralda, no traería la gloria sino la calamidad. La tierra misma se rebelaría y Eldoria sería consumida por el caos. Eldrin dio un paso más cerca, su mirada de halcón perforando a Darío. Majestad, el reino espera su unión con Lady Elara. Es la base de nuestra estabilidad. Usted es el pilar de Eldoria. ¿Realmente está dispuesto a arriesgarlo todo, a la soberanía de Eldoria, por un sentimiento? ¿Por una Omega que porta un linaje olvidado y peligroso? La última palabra resonó como un trueno. Mi deber es proteger Eldoria, y le aseguro, Majestad, que haré todo lo que esté en mi poder para asegurar que la profecía no se cumpla de la manera equivocada. No permitiré que un amor prohibido destruya nuestro reino. Las palabras de Eldrin colgaron pesadamente en el aire. La revelación de la profecía no solo confirmaba los miedos de Darío, sino que los magnificaba hasta proporciones catastróficas. El dilema moral era abrumador. ¿Podían enfrentarse a Eldrin, un hombre cuya lealtad a la tradición era inquebrantable y su influencia inmensa? ¿O debían ocultar la verdad de su amor y el linaje de Lyra mientras navegaban por una red de engaños que solo los llevaría a un mayor peligro? El jade de Lyra pulsaba con furia, un corazón esmeralda latiendo al unísono con el terror que ahora los invadía. El tiempo de las preguntas había terminado. El tiempo de las decisiones urgentes había llegado, y el destino de Eldoria y de su amor pendía de un hilo. Una semana de inquietante silencio se había cernido sobre Eldoria desde la ominosa advertencia del consejero Eldrin. Para Darío y Lyra, cada día fue un ejercicio de contención, una danza forzada entre sus deberes y el creciente torbellino de emociones que los unía. Impulsados por la necesidad de descifrar el misterio de Ithel y los poderes de Lyra, habían acordado un encuentro clandestino en las tierras olvidadas adyacentes al Bosque de las Sombras, un lugar donde los antiguos árboles parecían susurrar secretos del pasado. El lugar era un claro cubierto de musgo, rodeado por robles centenarios cuyas ramas retorcidas formaban un dosel denso, filtrando la luz del sol en haces moteados. El aire era pesado, cargado con el aroma a tierra húmeda y la quietud que solo un lugar apartado podía ofrecer. Darío llegó primero, su figura regia tensa por la ansiedad. El miedo a no ser un buen líder, a poner en riesgo su reino por un amor prohibido, luchaba contra la furiosa necesidad de proteger a Lyra y de entender el poder que la habitaba. Cuando ella apareció entre los árboles, su cabello dorado como un halo en la penumbra, sintió un alivio que le aflojó los músculos, pero también una punzada de pavor. «Majestad», Lyra susurró, su voz apenas una brisa. El jade de su collar, aunque no emitía su brillo más intenso, palpitaba con un suave calor bajo su túnica sencilla. «Me alegra que vinieras». Darío se acercó, su mano buscando la de ella. «Lyra, debemos hablar. La profecía de Eldrin es más grave de lo que imaginamos.
Necesitamos entender tu poder, tu linaje. Si eres la estrella esmeralda, si tu amor puede romper las barreras de los mundos, debemos controlar lo que venga. Mirada era intensa, llena de preocupación y una profunda devoción. Haré lo que sea para protegerte, no importa lo que exija. Lyra asintió, su corazón latiendo con fuerza ante la promesa tácita en sus palabras. Lo sé, Majestad. He estado practicando. Pequeñas cosas. Siento que el collar reacciona a mis emociones, a mis intenciones. Es como si el jade fuera una extensión de mí. Mientras hablaba, una flor silvestre cercana se abrió un poco más, sus pétalos vibrando suavemente antes de relajarse. «Es increíble», Darío observó. Una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Pero Eldrin dejó claro que un amor prohibido podría traer la calamidad. Nuestra unión es una amenaza para el reino, al menos a los ojos de la tradición. Entonces debemos demostrarles lo contrario. Lyra respondió, su voz cobrando una nueva determinación, que el amor verdadero, el que nace del corazón y no de la obligación, puede ser la mayor fortaleza de Eldoria. Justo en ese momento, un crujido de hojas secas alertó a Darío. Se interpuso protectivamente entre Lyra y la fuente del sonido. Una figura elegante y esbelta emergió de la espesura, vestida con un atuendo de seda en tonos tierra que contrastaba con la rusticidad del bosque. Era Lady Kaelin, una noble influyente de las planicies del sur, conocida por su ambición y su belleza exótica. Sus ojos oscuros y penetrantes se fijaron en Darío, antes de deslizarse con un desdén apenas disimulado hacia Lyra. «Majestad», Kaelin saludó, una sonrisa calculada adornando sus labios. «Qué grata sorpresa encontrarlo aquí, tan lejos de los deberes de la corte, y en tan inesperada compañía». Su tono, aunque aparentemente educado, destilaba una ironía mordaz. «He oído que a veces busca la paz en la naturaleza, pero nunca imaginé que su búsqueda incluiría excursiones con el personal de la biblioteca». Darío frunció el ceño. «Lady Kaelin, esto no es de su incumbencia». Kaelin se acercó, ignorando la tensión. «Oh, pero Majestad, todo lo que concierne al bienestar del reino, y por extensión a usted, es de mi incumbencia. Mi familia siempre ha sido leal a la corona, y sabemos lo que el reino necesita». Se volvió hacia Lyra. Su sonrisa se endureció. Una omega de linaje desconocido, por muy interesante que pueda parecer en un momento de debilidad real, no es lo que Eldoria necesita. Ni lo que usted necesita, Majestad. Sus ojos se posaron en el collar de jade, una chispa de reconocimiento, o tal vez envidia cruzando su mirada. Un simple adorno no convierte a una sirvienta en reina. El corazón de Lyra se encogió, pero la ira de Darío fue palpable. «Lady Kaelin está cruzando una línea». «¿Estoy cruzando una línea, Majestad, o estoy mostrándole la verdad?» Kaelin se rió, un sonido agudo y poco amable. «¿Cree que el consejero Eldrin y la nobleza permitirán que una profecía antigua, que apenas entendemos, dicte el futuro de nuestro reino por un capricho? ¿Por una joven que no tiene nada que ofrecer excepto misterios? Por los dioses, Majestad. Elara es la elección lógica, la fuerte, la que tiene el linaje, la influencia, la sangre pura que estabilizará Eldoria. Ella es la única digna de estar a su lado, de ayudarle a gobernar,
Es el camino seguro, el camino correcto. Mi linaje y el suyo, Majestad, están diseñados para reinar juntos. Elara es poderosa, sí, pero mi influencia se extiende por todo el sur. Juntos seríamos inquebrantables, una alianza formidable, más allá de cualquier cuento de hadas con omegas y collares mágicos. Su voz se volvió más persuasiva, casi un susurro. Ella le ofrecerá la estabilidad que busca, sin riesgos, sin incertidumbre. Y yo podría ofrecerle un poder aún mayor, Majestad. Sé cómo manejar las intrigas de la corte, cómo asegurar lealtades. No soy solo una cara bonita, Majestad, soy una estratega. Y veo el potencial en usted. Solo necesita a la persona adecuada a su lado para desbloquearlo. Alguien que entienda el verdadero poder, no solo el de los cuentos de hadas. La revelación de sus verdaderas intenciones, la cruda ambición disfrazada de preocupación por el reino, la punzada de celos apenas velada por su fachada de nobleza, golpeó a Lyra con una fuerza inusitada. Kaelin no solo despreciaba su estatus, sino que deseaba el lugar de Elara y con ello el de Darío. Fue en ese instante, al ver a Darío apretar los puños por ella, al sentir el fuego de la protección que él emanaba, que Lyra comprendió la verdadera profundidad de sus propios sentimientos por el rey. No era solo asombro o gratitud, era amor. Un amor tan puro y poderoso que se negaba a ser sofocado por las convenciones o las amenazas. En ese momento de epifanía, el collar de jade de Lyra reaccionó con una fuerza explosiva. Un resplandor esmeralda, mucho más intenso que cualquier brillo anterior, brotó de la piedra, bañando el claro con una luz cegadora. La energía era casi palpable, haciendo que el aire crepitara y las hojas de los árboles cercanos danzaran en un torbellino invisible. El calor que emanaba del jade era abrasador, pero Lyra no sintió dolor, solo una inmensa oleada de poder que recorría su cuerpo. Kaelin retrocedió, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de asombro y puro terror. «¿Qué es eso?», gritó, su compostura desmoronándose. «¡Es imposible!». El resplandor duró solo unos segundos, pero el impacto fue monumental. Cuando la luz se disipó, dejando un rastro etéreo en el aire, Lyra se sintió exhausta, pero también extrañamente fortalecida. Darío la miró con una mezcla de pavor y reverencia. El poder que Eldrin había advertido era real y era inmenso. Y estaba ligado a Lyra, a sus emociones, a su amor. Kaelin, con el rostro pálido y los ojos dilatados, se dio la vuelta y se adentró en el bosque sin una palabra más, dejando un rastro de incertidumbre y una nueva amenaza tangible. Darío se arrodilló junto a Lyra, quien se había llevado una mano al pecho, sintiendo el jade aún cálido. «Lyra, ¿estás bien?». Su voz era un susurro. La profecía ya no era una advertencia lejana, era una realidad ardiente que acababan de presenciar. Los desafíos apenas comenzaban, pero ahora sabían que su amor, lejos de ser una debilidad, era una fuente de poder inimaginable, capaz de alterar el curso del destino de Eldoria o de destruirlo todo. La decisión era suya y el precio inimaginable. 3 días de tensa calma habían envuelto Eldoria, una quietud engañosa que se cernía sobre el reino como un presagio. La confrontación con Lady Kaelin en el bosque de las sombras y la explosión incontrolable del poder de Lyra habían dejado a Darío y a la Omega con una mezcla de asombro y pavor. La profecía de Eldrin ya no era una advertencia lejana, sino una realidad palpable que amenazaba con devorar su amor y potencialmente todo Eldoria.
Darío, consumido por la preocupación, había redoblado sus esfuerzos en la búsqueda de conocimientos ancestrales, mientras Lyra, por su parte, intentaba comprender la magnitud de la fuerza que latía en su interior. Una fuerza que parecía crecer con cada latido de su corazón. La mañana era gris, y el viento soplaba con una ráfaga inusual cuando los preparativos para la visita de una delegación de los reinos del oeste comenzaron en los portones principales del castillo. Darío, con el ara a su lado en una muestra de la unidad esperada, supervisaba las disposiciones. La tensión era palpable. De repente, sin previo aviso, un grito agudo rompió el silencio. Una veintena de figuras enmascaradas, vestidas con túnicas oscuras y armadas con espadas y ballestas, se materializaron desde los bosques adyacentes, cargando contra los guardias desprevenidos. La emboscada fue rápida y brutal, un ataque coordinado con una precisión escalofriante. ¡Protéjanse! ¡Ataquen! Darío rugió, su instinto alfa tomando el control. Desenvainó su espada, su figura imponente se lanzó al fragor de la batalla, defendiendo a sus hombres y al reino con una ferocidad que solo la amenaza directa podía provocar. La lucha fue salvaje, el choque de acero resonando por el patio, mientras los gritos de los heridos llenaban el aire. Lyra, que había estado cerca, supervisando la colocación de estandartes, se encontró en medio del caos. El miedo la inmovilizó por un instante, pero al ver a Darío luchar con desesperación, la llama de la determinación se encendió en su interior. El collar de jade en su cuello comenzó a irradiar un brillo esmeralda intenso, una luz pulsante que parecía emanar directamente de su alma. La piedra ardía, y con ella, un torrente de energía ancestral recorrió el cuerpo de Lyra. Ella extendió sus manos instintivamente, y una ráfaga de viento invisible, cargada de polvo y pequeñas piedras, se disparó hacia los atacantes, desequilibrándolos y dándole a los guardias un momento crucial para reagruparse. Darío, luchando cuerpo a cuerpo con dos asaltantes, vislumbró el resplandor de Lyra. Vio cómo su simple Omega no solo se defendía, sino que utilizaba su poder para proteger a otros, con una valentía que lo dejó sin aliento. Ya no era solo la inocencia cautivadora de la biblioteca, era la fuerza elemental de una verdadera protectora, una guerrera de luz. El amor que sentía por ella se profundizó, mezclado ahora con una reverencia abrumadora y un miedo aún mayor por su seguridad. Justo cuando uno de los atacantes se abalanzaba sobre Lyra por la espalda, una figura alta y ágil, envuelta en una capa de cuero y con una espada larga, irrumpió en la refriega. El recién llegado se movió con una fluidez mortal, desarmando al asaltante con un giro experto, y luego posicionándose protectoramente junto a Lyra. El guerrero, cuya capucha ocultaba su rostro, giró la cabeza hacia Lyra por un instante, y Darío pudo ver el brillo de unos ojos intensos que parecían reconocer el jade. Estrella Esmeralda, la voz del guerrero era grave y resonante. El linaje Aethel no caerá esta vez. La batalla, con la ayuda del misterioso guerrero y la inesperada manifestación del poder de Lyra, comenzó a inclinarse a favor de Eldoria. Los atacantes, al verse superados, se retiraron tan repentinamente como habían llegado, dejando varios heridos y algunos caídos. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por los gemidos de dolor y la respiración agitada de los combatientes. Darío se acercó rápidamente a Lyra, su espada aún en la mano. «Lyra, ¿estás bien?» Su voz estaba cargada de una emoción cruda. Él la tomó en sus brazos, sintiendo su temblor. El jade de su collar había dejado de brillar tan intensamente, pero aún emanaba un calor reconfortante.
El guerrero solitario se arrodilló, su voz se dirigió a Darío. Mi rey, mi nombre es Cael. He viajado mucho, siguiendo las antiguas señales. La estrella Esmeralda ha despertado. Este ataque es solo el comienzo. Hay fuerzas en las sombras que temen el poder de Aithel y la unión que la profecía anuncia. Se puso de pie, sus ojos fijos en el collar de Lyra. He estudiado los antiguos textos. Sé de vuestro linaje, estrella Esmeralda, y de la calamidad que se cierne si no se toma la decisión correcta. Darío miró de Lyra a Cael y luego al caos que los rodeaba. La profecía, la amenaza de Eldrin, el ataque brutal, el poder de Lyra, las palabras de Cael. Todo se unió en un torbellino en su mente. El amor por Lyra ardía con más fuerza que nunca, pero el peso de su corona, el juramento a su pueblo, el temor de sumir a Eldoria en el caos, era una carga abrumadora. Más tarde, en la relativa seguridad de una sala lateral del castillo, lejos de las miradas curiosas, Darío, Lyra y Cael estaban solos. Lyra había explicado lo poco que sabía de su poder, y Cael había compartido fragmentos de la profecía, la historia de Aethel y la existencia de una facción oculta que buscaba destruir el linaje real. Darío se levantó, su rostro marcado por la angustia. Lyra, comenzó, su voz apenas un susurro que luchaba contra la tormenta en su interior. Hoy he visto la fuerza que posees, la valentía, el poder, y mi amor por ti es más profundo de lo que cualquier palabra puede expresar. Se acercó a ella, tomando sus manos. Pero hoy también he visto el peligro que mi elección puede traer. Este ataque es una manifestación. Eldrin no estaba equivocado sobre las fuerzas que se oponen a nuestra unión. La profecía advierte de la calamidad si nuestro amor no es legítimo y aceptado por los ancianos y los dioses. Lyra lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una fortaleza incipiente. ¿Qué significa eso, Majestad? ¿Qué va a hacer? Darío cerró los ojos por un instante, el rostro contraído por el dolor. No puedo arriesgar a Eldoria. No puedo ser el rey que sumerge a su pueblo en el caos por mi propio corazón. No puedo permitir que nuestra unión sea una maldición. Él respiró hondo, la decisión ya tomada, aunque le destrozara el alma. Lyra, debemos ocultar la verdad de tu linaje. Debemos actuar con la mayor discreción, y por el bien de Eldoria, por la seguridad de todos. Debo seguir adelante con mis deberes. Debo casarme con Lady Elara. Las palabras cayeron entre ellos como cuchillos helados. Lyra sintió un dolor agudo en el pecho, como si su corazón se hubiera roto en 1000 pedazos. El collar de jade, que antes había irradiado poder, ahora se sentía pesado y frío contra su piel. Darío había elegido. Había elegido su deber, su corona, la seguridad de su reino, por encima del amor que ambos sentían. El aire entre ellos se llenó de una tensión insoportable, una brecha que se abría, prometiendo un camino de engaño y un amor condenado a la sombra. Cael observó en silencio, su rostro ilegible, sabiendo que esa decisión, aunque nacida del deber, solo aumentaría las apuestas en el peligroso juego del destino. Una semana de tensa calma había seguido al ataque en los portones del castillo, y con ella, la amarga decisión de Darío de casarse con Elara. El rey se encontraba ahora en la Casa de los Consejos, un imponente edificio de piedra oscura donde el destino de Eldoria se debatía con frialdad calculada. La gran mesa ovalada estaba rodeada por los rostros serios de los ancianos y la nobleza, el consejero Eldrin en su asiento de costumbre, observando a Darío con una expectación silenciosa y casi amenazante.
Lyra estaba presente, como era su deber, en un rincón discreto de la sala, bajo el pretexto de organizar pergaminos para las consultas del consejo. Su corazón latía con una mezcla de dolor y una nueva determinación. El collar de jade, ahora un peso constante contra su pecho, no dejaba de emitir un suave calor, un recordatorio del poder latente que había desatado y de la profunda verdad de sus sentimientos por Darío. Había visto la angustia en los ojos del rey al tomar su decisión, y eso, paradójicamente, no había disminuido su amor, sino que lo había transformado en una llama más resiliente. Darío, con su porte regio habitual, presidía la reunión, pero su mente estaba dividida. Las palabras de Eldrin resonaban en sus oídos, la profecía, la calamidad. Sus ojos se desviaban a menudo hacia Lyra, buscando en ella una fuerza silenciosa que no encontraba en los fríos cálculos de la política. Lyra, al percibir su mirada, se erguía un poco más, su cabello dorado brillando como un faro en la penumbra de la sala. Quería demostrar su valía no solo como la estrella esmeralda, sino como una mente capaz de contribuir al reino. En ese momento la puerta de la casa de los consejos se abrió, y una figura irrumpió con una gracia calculada. Era Lady Isolde de la casa Vash, una noble del norte, cuya reputación de astucia y belleza era tan legendaria como sus tierras ricas en minerales. Vestía una túnica de seda carmesí que contrastaba con su cabello oscuro y ojos felinos, capaces de encantar y analizar con la misma intensidad. Una sonrisa seductora se dibujó en sus labios mientras sus ojos se posaban directamente en Darío. «Majestad», su voz era un murmullo melodioso que llenaba el espacio. «Disculpe mi tardanza. Las noticias del reciente ataque me tuvieron muy preocupada. Me apresuré a llegar, ansiosa por ofrecer mi apoyo y el de mi casa a su majestad y a Eldoria en estos tiempos turbulentos». Se acercó a la mesa, su presencia eclipsando a la de Elara, sentada en un lugar de honor, que frunció el ceño imperceptiblemente. Isolde continuó, su mirada clavada en Darío. «El reino necesita liderazgo fuerte y alianzas inquebrantables. Algunos hablan de fuerzas místicas, de profecías antiguas, pero yo creo en el poder de la razón, de la estrategia, de la sangre pura. Eldoria es fuerte por su linaje, su tradición. Su majestad, con Lady Elara a su lado, asegurará el futuro. Es la única elección lógica y sensata». Sus palabras eran un veneno dulce, alabando la decisión de Darío mientras sutilmente desvalorizaba cualquier otra posibilidad, incluyendo a Lyra. En un movimiento casual, su mano rozó el brazo de Darío, una chispa de contacto que no pasó desapercibida para Lyra, ni para el collar. El jade de Lyra reaccionó con una pulsación de calor, una vibración más intensa que nunca, acompañada de un tenue brillo esmeralda que solo ella percibió. El collar no solo detectaba la verdad, sino que ahora parecía responder a la manipulación. Lyra sintió una repentina claridad, como si un velo se hubiera levantado. No era solo la intención, era una habilidad innata para discernir la verdadera naturaleza de las intenciones de los demás, magnificada por el jade. Isolde no solo apoyaba a Darío por el bien de Eldoria, sino que buscaba su propia influencia, su propio ascenso, tal vez incluso el lugar de Elara. Lyra, con un coraje que no sabía que poseía, dio un paso adelante. «Con el debido respeto, Lady Isolde». Su voz, aunque suave, resonó con una inesperada firmeza. La razón y la estrategia son valiosas, pero la historia de Eldoria también está tejida con hilos de la verdad más allá de lo visible. Los linajes tienen significado, sí, pero también lo tienen los corazones y los propósitos ocultos. Isolde se giró, una ceja arqueada, su sonrisa perdiendo un ápice de su dulzura.
Ah, la joven bibliotecaria. Su pasión por los cuentos antiguos es admirable, pero la realidad de la política es menos romántica. Los corazones son volubles, mi querida. Solo los lazos de sangre y el poder militar pueden asegurar un reino. Su tono era condescendiente, un intento claro de rebajar a Lyra a su estatus de Omega. Pero Lyra no cedió. Y a veces, Lady Isolde, son los lazos de sangre que se creen extintos los que revelan las verdades más duras. Los linajes no se extinguen, se ocultan, esperando el momento de su resurgimiento. Y el verdadero poder no siempre reside en la fuerza de las armas, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Mientras hablaba, el jade brilló con más fuerza, una chispa esmeralda que destelló y proyectó una imagen fugaz en la superficie de la mesa de piedra. Un emblema, diferente al de la casa Vash, pero claramente visible por un instante, un emblema que Lyra reconoció como el de una facción menor y ambiciosa, conocida por su doblez. El consejero Eldrin entrecerró los ojos, su mirada de halcón notando el destello. Darío, que había observado la interacción con una mezcla de asombro y preocupación, también vio el emblema. Un escalofrío le recorrió la espalda. El poder de Lyra no era solo elemental, era un poder de revelación, capaz de exponer las verdades ocultas. Y en la Casa de los Consejos, un lugar de intrigas y secretos, eso era tanto una bendición como una maldición letal. Isolde se quedó helada, su sonrisa se desvaneció. Su rostro por un instante mostró una furia cruda y expuesta antes de que lo recompusiera con una carcajada forzada. ¡Qué imaginación tan vívida! Esos pergaminos deben estar agotando su mente, joven Omega. Imágenes fantásticas dignas de un cuento de hadas. Su tono era ahora gélido, pero la semilla de la duda estaba plantada. Darío miró a Lyra, su corazón desgarrado. Sabía que Lyra había revelado una verdad, que la astuta Lady Isolde no era tan inofensiva como pretendía. Proteger a Lyra, proteger su verdad, significaba exponerla aún más, ponerla en el punto de mira de aquellos que temían ese poder. Si la defendía abiertamente, negaría su propia decisión de sacrificar su amor por el reino. El silencio en la sala era pesado. Darío sintió el peso de cada mirada, la de Eldrin evaluándolo, la de Elara expectante, la de Isolde, ahora una amenaza calculada, y luego los ojos de Lyra, que lo miraban con una súplica silenciosa, una mezcla de miedo y una fe inquebrantable. Ella no le pedía que la eligiera, sino que eligiera la verdad, el camino que su corazón le dictaba. El jade de su collar, casi ardiendo, era la manifestación de esa verdad. Darío se levantó. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y resonante. Consejero Eldrin, nobles, el reino enfrenta amenazas no solo externas, sino también internas. Es imperativo que nos rodeemos de lealtad y transparencia, y es el deber de un rey discernir la verdad de la intriga. Lyra se detuvo, su mirada fija en ella, su elección pendiendo de un hilo, su deber como rey, su amor por Lyra, el futuro de Eldoria. ¿Podía proteger a su reino sacrificando su corazón, o el reino necesitaba una verdad que solo el corazón podía traer? La decisión, sabía, lo cambiaría todo para siempre. 6 días de una calma inquietante se habían cernido sobre Eldoria desde la confrontación en la Casa de los Consejos. La revelación de Lyra sobre Lady Isolde, aunque sutilmente silenciada por Darío en ese momento, había solidificado la fe del rey en el poder de la Omega para discernir la verdad, incluso mientras se aferraba a la fachada de su compromiso con Elara.
pero la tensión era insostenible. El reino estaba al borde, y el peso de su inminente boda pesaba sobre Darío como una lápida. Por su parte, Lyra, cada vez más consciente de la magnitud de su linaje Ethel y del creciente poder del jade, había pasado esos días inmersa en los textos antiguos de la biblioteca, buscando un conocimiento que le permitiera controlar la fuerza que vibraba en su interior. Su amor por Darío, lejos de menguar, se había profundizado, transformándose en una determinación inquebrantable de protegerlo a él y a Eldoria. La mañana en que decidieron actuar amaneció con un cielo plomizo, un reflejo del ánimo general de la capital. Darío y Lyra, habiendo acordado un plan durante un encuentro secreto al amanecer, se dirigían a la gran cámara del trono. La idea era audaz: confrontar a Eldrin juntos, revelar la verdadera naturaleza de la profecía a los ancianos y, si fuera posible, presentar la verdad sobre el linaje Aethel de Lyra como una fuente de fortaleza para Eldoria, no de calamidad. Mientras caminaban por los silenciosos corredores de piedra, sus pasos resonando en la inmensidad del castillo, la mano de Darío rozó la de Lyra. El jade en su cuello brilló con un suave pulso esmeralda, una reafirmación de su conexión. «Estamos juntos en esto, Lyra», susurró Darío, su voz llena de una mezcla de aprensión y esperanza. «Sea lo que Eldrin tenga preparado, lo enfrentaremos». Lyra asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y el fervor de un amor prohibido. Por primera vez en días, una brizna de esperanza se abrió camino en la densa niebla de sus preocupaciones. Al llegar a las puertas imponentes de la gran cámara del trono, los guardias, con rostros pétreos, les abrieron el paso. El ambiente en el interior era pesado, cargado de una solemnidad que presagiaba una tormenta. Los ancianos de Eldoria, Lady Elara y varios nobles importantes ya estaban reunidos, sus ojos fijos en el consejero Eldrin, quien ocupaba un lugar central, su semblante más gélido que de costumbre. Eldrin no esperó a que Darío y Lyra tomaran sus lugares. Su mirada de halcón se posó en ellos, un destello de fría satisfacción en sus ojos. «Majestad», comenzó, su voz resonando en el vasto espacio. «Me alegra que se una a nosotros, y qué conveniente que su acompañante de la biblioteca, la joven Lyra, también esté presente. Su presencia es, de hecho, fundamental para la discusión de hoy». Darío sintió un escalofrío. Eldrin había anticipado su movimiento. «Consejero», dijo Darío, intentando recuperar el control. «Tenemos asuntos importantes que discutir sobre la profecía y el futuro del reino». «Oh, no hay duda, Majestad». Eldrin sonrió con amargura. «Y es precisamente por el futuro del reino que debemos abordar una verdad muy incómoda, una verdad que concierne a la estrella Esmeralda y a la autenticidad de su linaje». Se giró para enfrentar directamente a Lyra, sus ojos perforándola. «Joven Lyra, ¿ha compartido con su majestad y con esta corte la historia completa del linaje Ethel? De los oscuros pactos que sus ancestros forjaron en la sombra para adquirir el poder que usted ahora posee?» Lyra sintió un nudo en el estómago. El jade de su collar, que segundos antes había pulsado con calor, de repente se volvió frío como el hielo, helando su piel. «Consejero, no sé de qué habla. Mis ancestros...» «Mentiras», la interrumpió Eldrin, su voz elevándose a un trueno. «He pasado estas semanas desenterrando los verdaderos registros. No solo los libros de la biblioteca, sino aquellos sellados en las criptas más profundas de la historia de Eldoria. Y lo que revelan es
devastador. Con un gesto dramático, un sirviente se adelantó, sosteniendo un pergamino enrollado y un objeto pequeño, oscuro y de aspecto antiguo. La casa Ethel no desapareció, Majestad. Fue desterrada, expulsada por el Consejo original por su sed de poder, por forjar una alianza con entidades de la sombra, no para proteger Eldoria, sino para someterla a su voluntad. Este objeto, Eldrin tomó el objeto, una pequeña figurilla de obsidiana, es un tótem de una secta prohibida, una secta que los Ethel utilizaban para canalizar el poder oscuro. Se decía que esta secta se comunicaba con los reinos más allá de las barreras, buscando dominar a Eldoria, no protegerla. Lyra se llevó la mano a la boca, la incredulidad y el horror reflejados en sus ojos. Era una verdad que su collar nunca le había revelado, una faceta oscura de su herencia que la dejaba sin aliento. El jade se sentía como una pesada losa contra su pecho. Su brillo se había atenuado hasta casi desaparecer. Eldrin continuó, sin piedad. Y este pergamino es una confesión, la confesión de la última reina Ethel, que fue encontrada intentando romper los sellos que protegían nuestras barreras, buscando desatar a estas entidades de la sombra sobre el reino. Fue mi propio ancestro quien la detuvo y la exilió, borrando el linaje Aethel de nuestra historia para proteger a Eldoria de su corrupción. Se giró hacia Darío con una expresión de triunfo. Majestad, el poder de la estrella Esmeralda no es una bendición, es una maldición, un conducto para la destrucción. Y la joven Lyra, consciente o no, es su heredera. Las palabras de Eldrin cayeron como martillos sobre Darío. El rey miró a Lyra, sus ojos verdes llenos de una tormenta de emociones, incredulidad, dolor y un miedo gélido que se apoderó de su corazón. La imagen de Lyra en la biblioteca, la Omega inocente, la portadora de la verdad, se desmoronaba ante esta revelación. Sus miedos más profundos, su temor a no ser un buen líder, a llevar a Eldoria a la ruina, resonaron con fuerza aterradora. Lyra. La voz de Darío era apenas un susurro quebrado. Su mano extendida se detuvo en el aire, incapaz de tocarla. Dime que esto no es verdad. Dime que no sabías nada de esto. Lyra levantó la vista, sus ojos azules nublados por las lágrimas. Majestad, yo no lo sabía. Este collar nunca me mostró esto. Siempre pensé que era mi linaje, mi herencia, una luz, no una oscuridad. Su voz se quebró, su desesperación era palpable. Intentó acercarse, pero Darío retrocedió un paso casi imperceptiblemente. La traición, en la forma de una historia retorcida y brutalmente expuesta, había golpeado a Darío donde más le dolía, en su confianza y su deber. La esperanza que los había unido apenas unas horas antes se había desvanecido, reemplazada por un abismo de duda y dolor. El jade de Lyra, mudo y oscuro, parecía un símbolo de la esperanza perdida. Darío miró a Lyra por un largo y agonizante momento, el amor que sentía por ella luchando desesperadamente contra la traición de su pasado. ¿Cómo podía confiar en ella ahora? ¿Cómo podía arriesgar a Eldoria por un amor manchado por tal oscuridad? El golpe emocional era devastador. En ese instante, en la fría atmósfera de la gran cámara del trono, el futuro de su unión, del rey y de la estrella Esmeralda, se volvió incierto, colgando de un hilo frágil, amenazado por un secreto que podría consumirlos a ambos. Una semana de un silencio pesado y aplastante se había posado sobre Eldoria, una quietud que envolvía al reino como una mortaja.
para Darío y Lyra, fue una eternidad de corazones rotos y dudas corrosivas. Las palabras de Eldrin en la Casa de los Consejos, el linaje Aethel manchado por acusaciones de magia oscura, habían levantado un muro invisible pero infranqueable entre ellos. Darío, atrapado entre su amor y el pavor por la seguridad de su reino, se había sumido en una profunda melancolía. Lyra, por su parte, se sentía como una paria, su poder incontrolable y el collar de jade, una vez una fuente de consuelo, ahora un peso frío y opaco contra su piel, incapaz de emitir ni el más tenue destello. La necesidad de verse, de intentar comprender, los había llevado a un lugar que una vez fue el santuario de su incipiente amor. Un campo florido en las afueras de la ciudad, donde la primavera aún se aferraba con obstinación. Aquí, entre amapolas escarlatas y campanillas azules, habían compartido miradas furtivas y susurros de anhelo. Pero hoy la belleza del lugar se sentía como una burla cruel a la distancia que los separaba. Darío llegó primero, su figura regia pareciendo diminuta y cargada bajo el vasto cielo. Sus ojos verdes, usualmente penetrantes, ahora estaban velados por la angustia. Cuando Lyra apareció, vestida con un sencillo lino que acentuaba su palidez, el jade en su cuello no brilló. No había la ráfaga de luz que una vez había anunciado su presencia o la intensidad de sus emociones. Era una piedra sin vida, un reflejo de la esperanza marchita en sus corazones. Lyra. La voz de Darío era áspera, cargada de emociones no resueltas. No se acercó. La brecha entre ellos palpable. Gracias por venir. Necesitamos hablar. No puedo seguir así. Lyra asintió, sus ojos azules fijos en él, un lago de dolor apenas contenido. Yo también, Majestad. No puedo. Desde ese día, todo ha cambiado. Siento que el mundo entero me ha dado la espalda y mi propio corazón no sabe qué creer. Su mano se dirigió inconscientemente al collar inerte. El collar no responde. Es como si la oscuridad de mi linaje me hubiera consumido. Eldrin mostró pruebas, dijo Darío, su voz más suave, casi una súplica para que ella lo desmintiera. Registros antiguos, una confesión. La casa Aethel, acusada de magia oscura, de querer romper los sellos para desatar entidades. ¿Cómo puedo ignorar eso? Mi deber es proteger el Doria de todo peligro, Lyra, incluso si ese peligro es algo que yo... Se detuvo, incapaz de decir la palabra, incapaz de admitir que la amaba a pesar de todo, que todavía la amaba. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lyra. ¿Crees que yo lo sabía? ¿Crees que yo, si hubiera sabido de alguna oscuridad en mi sangre, habría buscado este poder? ¿Habría buscado algo diferente? Su voz se elevó, impregnada de frustración y desesperación. He revisado los textos, Majestad. He buscado cualquier indicio. Y lo único que encuentro son inconsistencias. Un pergamino no sellado, una caligrafía inusual, el tótem de obsidiana. Tiene grabados que no coinciden con los de Aethel que he visto en los pocos registros confiables. Darío frunció el ceño, una chispa de duda asomando en sus ojos. ¿Inconsistencias? Eldrin ha dedicado su vida a los antiguos registros. Su linaje ha sido el guardián de esas verdades. «O de una versión de esas verdades», replicó Lyra con una nueva fuerza. El dolor en su voz se transformaba en determinación. «Majestad, he recordado algo. No de los libros, sino de los fragmentos que el collar me mostró en sueños cuando todavía brillaba.
La última reina Ethel. Ella no estaba tratando de romper los sellos para liberar la oscuridad. Ella estaba tratando de repararlos. Los sellos ya estaban rotos. Alguien más, una fuerza oculta dentro de Eldoria, ya había comenzado a manipularlos. Los Aithel eran los guardianes del equilibrio, no los heraldos del caos. Su poder, su conexión con la tierra y los reinos más allá de las barreras les permitía sentir cuando el equilibrio se rompía. Ella estaba intentando restaurarlo, y por eso fue vista como una amenaza, como alguien que manipulaba la oscuridad. La revelación golpeó a Darío con la fuerza de un rayo. Los fragmentos que había escuchado de Cael, las dudas que había albergado sobre Eldrin, el inexplicable amor por Lyra que desafiaba toda lógica, todo comenzó a encajar. ¿Reparar los sellos? Entonces, la profecía de la estrella Esmeralda de romper las barreras no es una liberación sino una restauración. Lyra asintió, su voz ahora una mezcla de cansancio y profunda convicción. Sí, Majestad, una restauración. Mi verdadero destino, el destino de la estrella Esmeralda, no es sumir a Eldoria en el caos, es traer el equilibrio, es fortalecer las barreras que protegen este mundo, no destruirlas. Pero para hacerlo, necesito no solo mi poder, sino también la fe de Eldoria y la suya. Se acercó un paso, sus ojos llenos de una verdad innegable. Y la profecía también dice que este equilibrio solo puede lograrse a través de un amor verdadero y puro, un amor que no está forzado, sino elegido. La calamidad de la que hablaba Eldrin no es por nuestra unión, es por el desequilibrio que se crearía si la estrella Esmeralda fuera forzada a un camino que no es el suyo, si se negara a su propósito. Las palabras de Lyra resonaron en el corazón de Darío, la pieza final del rompecabezas. Eldrin no solo había ocultado la verdad, sino que la había retorcido para sus propios fines, para mantener el poder en su linaje y evitar el resurgimiento de una casa real con un poder místico que él no podía controlar. La boda con Elara era una farsa, una medida desesperada para mantener una estabilidad que solo era una ilusión. Darío miró a Lyra, sus ojos verdes finalmente despojados de miedo, llenos de una claridad abrumadora. La distancia entre ellos se disolvió en ese instante. Lyra, susurró, su voz cargada de la emoción cruda que había suprimido durante tanto tiempo. Siempre lo supe. En mi corazón siempre supe que eras la luz de Eldoria, y mi amor por ti es lo único que tiene sentido en este reino de sombras. Dio el último paso que los separaba, tomando sus manos. El jade en el cuello de Lyra, como respondiendo a la verdad de sus palabras, emitió un suave y cálido brillo esmeralda, tenue al principio, pero creciendo con cada latido de sus corazones entrelazados. «No me casaré con Elara», declaró Darío, su voz resonante y llena de una determinación inquebrantable. «No puedo, mi corazón, mi reino, necesita la verdad, necesita el equilibrio, necesita a su estrella esmeralda». Se arrodilló ante ella, en medio del campo de flores, un rey alfa entregándose a la mujer que amaba. «Lyra, no te pido que seas mi reina por deber, sino por amor. Te pido que me ayudes a traer la verdad a Eldoria, a sanar las heridas de su pasado. Te elijo a ti, con todos tus misterios, con todo tu poder. Te elijo a ti como mi compañera, mi igual, mi reina». El resplandor del jade se intensificó, bañando el claro con una luz esmeralda gloriosa.
Lyra sentía su poder fluir, no como una carga, sino como una bendición. Las lágrimas, esta vez de alegría, brotaban de sus ojos mientras se inclinaba para besar a Darío, un beso que sellaba un pacto de amor y destino. La decisión estaba tomada. El camino por delante sería peligroso, lleno de la ira de Eldrin y la intriga de los nobles, pero por primera vez Darío y Lyra estaban unidos, listos para enfrentar cualquier cosa. El amor había triunfado sobre el miedo, y el verdadero destino de Eldoria estaba a punto de desvelarse. 2 días transcurrieron desde la declaración de Darío bajo el cielo teñido de amapolas, un lapso que, aunque breve, se sintió como una vida entera. En Eldoria, la noticia del inminente aplazamiento de la boda real, inicialmente susurrada, comenzaba a extenderse como un reguero de pólvora, generando una mezcla de confusión, ansiedad y una silenciosa anticipación. Para Darío, cada hora era una prueba de su recién encontrada determinación. Había enviado mensajes sutiles, pero firmes, al consejero Eldrin, solicitando una reunión formal en la gran cámara del trono, una confrontación que sabía sería el punto de no retorno. En la privacidad de sus aposentos, Darío se sentía a la vez ligero y abrumado. El peso de la corona se había transformado. Ya no era una carga de expectativas impuestas, sino un recordatorio de la responsabilidad que asumía al seguir su corazón. Repasaba mentalmente los argumentos de Eldrin, las pruebas manipuladas y la antigua profecía. La verdad de Lyra resonaba en su alma, la idea de la estrella esmeralda como restauradora del equilibrio, no destructora, se había arraigado en él. Si Eldrin podía retorcer la historia, Darío podía desenterrar la auténtica. Mientras tanto, Lyra había pasado esos días inmersa en una comunión más profunda con el collar de jade. Ya no era solo un objeto ancestral. Se había convertido en una extensión de su ser, una fuente de sabiduría y un ancla para su espíritu. La piedra vibraba con un pulso constante, un calor reconfortante que irradiaba desde su pecho, dándole una claridad mental y una confianza que nunca antes había conocido. Había comprendido que su poder no era simplemente la manipulación elemental que había manifestado, sino una conexión profunda con la esencia de Eldoria, con la capacidad de sanar y de revelar verdades fundamentales. El jade, al fin, le había revelado no solo el pasado de Aethel, sino su verdadero propósito, ser el faro de equilibrio para un reino en la encrucijada. La tarde antes del encuentro, Darío envió por Lyra, pidiendo que se reunieran en la pequeña capilla privada del castillo, un lugar sagrado y apartado, lejos de las miradas indiscretas. Lyra llegó, su cabello dorado enmarcando un rostro sereno, sus ojos azules reflejando una paz inquebrantable. El collar de jade brillaba con un suave resplandor esmeralda, visible incluso bajo el delicado escote de su vestido de lino. Darío, de pie frente a un antiguo altar, se giró al oírla entrar. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, y la tensión que había albergado durante días se disipó, reemplazada por un profundo afecto. «Lyra», su voz era un susurro grave. «Gracias por venir». Ella se acercó, el sonido de sus pasos apenas perceptible en la piedra. «Majestad, siempre acudiré». Darío le tomó las manos, sus pulgares acariciando suavemente su piel. «Este es el momento, Lyra. Mañana nos enfrentaremos a Eldrin y a todos aquellos que se oponen a la verdad. No será fácil. Su ira será inmensa. Harán todo lo posible por desacreditarte, por sembrar la duda en los corazones de los ancianos y la nobleza». Una punzada de miedo cruzó su rostro.
no solo es nuestro futuro, Lyra, es el destino de Eldoria. Y a veces aún temo no ser digno de llevar la corona a través de esta tormenta. Lyra apretó sus manos, infundiéndole su propia fuerza. El jade en su cuello pulsó, proyectando un brillo efímero sobre sus rostros entrelazados. Majestad, sé que es digno, su corazón es puro, y su amor por Eldoria es inquebrantable. El verdadero liderazgo no reside en la ausencia de miedo, sino en la valentía de enfrentarlo, y yo estaré a su lado. El jade me ha mostrado que mi propósito es restaurar el equilibrio, no romperlo. Y para eso, Majestad, necesito a mi rey, necesito su fe, tanto como usted necesita la mía. Un momento de silencio profundo los envolvió, cargado de la promesa y el peso de su juramento. Darío asintió, una chispa de fuego renovado en sus ojos. Entonces, juntos, enfrentaremos lo que venga, y construiremos un futuro para Eldoria, basado en la verdad y en un amor que ningún miedo podrá opacar. Compartieron un beso, largo y tierno, una promesa silenciosa entre dos almas unidas por el destino. Fue un bálsamo en la tormenta inminente, un momento de calma absoluta antes del estallido. A la mañana siguiente, el castillo amaneció en un estado de quietud casi opresiva. Los guardias patrullaban con rostros más sombríos. Los sirvientes se movían en silencio y el aire mismo parecía contener la respiración. Darío, ataviado con sus mejores galas reales, se encontró con Lyra en el pasillo principal que conducía a la gran cámara del trono. La vista de ella, con su sencilla pero elegante vestidura y el jade resplandeciendo en su pecho, con una luz más potente que nunca, le dio la última inyección de coraje. Caminaron uno al lado del otro, sus pasos resonando con una cadencia solemne. El pasillo, flanqueado por estatuas de antiguos reyes y reinas, parecía observar su paso. La tensión crecía con cada metro. Lyra sentía el jade vibrar con una intensidad desconocida, no de angustia, sino de una inmensa concentración. Era como si el propio castillo, con sus antiguas piedras y sus memorias ancestrales, reconociera la inminencia de la verdad. Al llegar a las imponentes puertas de la gran cámara del trono, Darío hizo una pausa, mirando a Lyra. «Recuerda, Lyra, la verdad es nuestra arma más poderosa». Ella asintió, una sonrisa de confianza en sus labios. «Y el equilibrio, Majestad, nuestra misión». Justo cuando los guardias se disponían a abrir las puertas, Lyra sintió una oleada de energía. El jade en su cuello estalló en un resplandor esmeralda que bañó todo el pasillo. La luz no era cegadora, sino envolvente, cálida y extraordinariamente clara. Darío y los guardias observaron, estupefactos. Las vetas del jade se retorcieron y pulsaron, y en el aire, como si el propio espacio se doblara, aparecieron imágenes etéreas. No eran recuerdos ni profecías, sino verdades puras, impresiones psíquicas de las intenciones de aquellos dentro de la cámara. La fría ambición de Eldrin, la impaciencia de Elara, las dudas de algunos ancianos, la lealtad inquebrantable de otros. Pero lo más impactante fue la revelación de la profecía misma, no como un texto o un relato, sino como un flujo de energía vital que se manifestó en el aire. Lyra extendió su mano y la luz esmeralda se intensificó, creando un campo de fuerza sutil que envolvió la entrada de la cámara. No era un ataque, sino una barrera, una purificación. El poder de la estrella esmeralda, el verdadero poder del linaje Aethel, era el de la armonía, la claridad y la protección. El jade no solo revelaba la verdad,
sino que la proyectaba, impidiendo que la falsedad o la malicia prosperaran en su presencia. Lyra había descubierto su poder para restaurar el equilibrio, para limpiar el aire de las mentiras. Darío miró a Lyra. Su corazón se hinchó de un amor y un asombro tan profundos que apenas podía respirar. Esta era la verdadera estrella esmeralda, la que Eldoria necesitaba. Con una nueva y audaz comprensión de lo que se avecinaba, supo que juntos no solo revelarían la verdad, sino que la harían innegable. Las puertas de la gran cámara del trono se abrieron, y la luz esmeralda de Lyra entró primero, bañando a la corte en su resplandor, anunciando la llegada de la verdad que cambiaría Eldoria para siempre. El enfrentamiento final había comenzado. Las imponentes puertas de roble de la gran cámara del trono se abrieron con un chirrido resonante, no por la mano de los guardias, sino impulsadas por la oleada de energía esmeralda que emanaba del collar de Lyra. La luz, cálida y envolvente, inundó la vasta sala, disipando la penumbra y bañando los rostros de los ancianos y la nobleza en un brillo etéreo. Eldrin, Lady Elara y todos los presentes quedaron petrificados, sus expresiones una mezcla de asombro y, en el caso del consejero, un terror helado. La luz esmeralda no era solo un espectáculo visual, era una manifestación de la verdad. A medida que Lyra y Darío avanzaban hacia el centro de la sala, las vetas del jade en su collar pulsaron con más intensidad, y las imágenes etéreas que Darío había presenciado en el pasillo se proyectaron ahora para toda la corte. No eran recuerdos distorsionados ni profecías crípticas, sino fragmentos de la historia pura de Eldoria. Se vieron antiguas visiones de los primeros Aethel, no como hechiceros oscuros, sino como sabios protectores, tejiendo sellos energéticos alrededor del reino para salvaguardarlo de amenazas interdimensionales. La imagen de la última reina Ethel se manifestó no con un rostro de malicia, sino de desesperación, intentando reparar un sello resquebrajado, no romperlo. Se mostró la mano oculta que había manipulado los sellos, una sombra oscura que se extendía sobre documentos ancestrales, reescribiendo la historia, incriminando a los Aethel. Y, con un escalofrío que recorrió la espina dorsal de todos, la verdad se hizo innegable. Las vetas del jade se retorcieron para formar una imagen clara del escudo de armas de Eldrin, entrelazado con símbolos de la secta prohibida que su linaje había acusado a los Ethel de usar. No solo había ocultado la verdad, la había retorcido y manipulado para asegurar el poder de su propia casa, eliminando a la competencia. Un murmullo de incredulidad y horror se extendió por la cámara. Lady Elara, cuyo rostro siempre impasible ahora mostraba una grieta de asombro, miró de Eldrin a Darío y luego a Lyra. Darío dio un paso al frente. Su voz, aunque solemne, resonó con una fuerza recién descubierta. Consejero Eldrin, estas son las verdades que ha guardado, que ha manipulado. No puedo ignorar esto. No puedo permitir que nuestro reino sea cimentado sobre mentiras. Se volvió hacia los ancianos, sus ojos verdes irradiando una autoridad incuestionable. El poder de Lyra no es para destruir, sino para restaurar. El linaje Ethel no buscaba someter, sino proteger. Eldrin, con el rostro descompuesto en una máscara de rabia y desesperación, se puso de pie abruptamente. Majestad, esto es brujería, una farsa creada por esta Omega para usurpar su trono. Mi linaje ha servido a Eldoria por generaciones. Usted se atreve a dudar de mi lealtad por los trucos de una simple bibliotecaria. Su mano se deslizó hacia su túnica,
donde Darío vislumbró el mismo tótem de obsidiana que Eldrin había usado para acusar a Lyra. Pero antes de que pudiera actuar, Lyra extendió su mano. El resplandor esmeralda se intensificó, creando un campo de fuerza vibrante. No era una barrera defensiva, sino una ola de claridad que barrió la sala. La energía que emanaba del tótem de Eldrin, que antes parecía latir con una oscuridad sutil, ahora se volvió visible, una niebla verdosa que se disipó bajo la luz pura del jade. La intención de Eldrin, su verdadera ambición de poder y control sobre el rey, quedó expuesta no como palabras, sino como una sensación palpable que invadió a todos en la sala. El consejero retrocedió, su propio tótem pareciendo quemarle la piel, sus ojos desenfocados por el golpe psíquico de la verdad. «El desequilibrio que amenaza a Eldoria», proclamó Lyra, su voz firme y clara, «no viene de mi linaje, sino de aquellos que buscan distorsionar la verdad para su propio beneficio». La reacción fue un torbellino. Los ancianos, con los ojos bien abiertos por la revelación, observaron a Eldrin, cuya postura se desmoronaba bajo el peso de su exposición. Varios guardias leales al consejo, actuando bajo una orden silenciosa de Darío, se movieron rápidamente para detener al consejero. Eldrin luchó, su ira descontrolada, pero fue sometido, su tótem de obsidiana confiscado y su poder despojado. La victoria se sintió en cada rincón de Eldoria. La noticia del engaño de Eldrin, la verdad sobre los Aethel y el poder de la estrella Esmeralda, se extendió como la pólvora. El reino, inicialmente aturdido, encontró un nuevo sentido de propósito. La imagen de Eldoria, antes rígida y anclada en tradiciones inamovibles, comenzó a transformarse en un lugar de mayor transparencia y esperanza, donde la verdad y la armonía eran más valoradas que la sangre pura por sí sola. Pero la victoria no fue sin cicatrices. Darío, aunque aliviado por haber salvado a su reino, cargaba con el peso de la traición de uno de sus consejeros más antiguos. La confianza ciega en la tradición se había roto, dejando una herida en la inocencia de su reinado. Lyra, por su parte, aunque aceptada y reverenciada, sentía el eco de las acusaciones pasadas. La oscuridad de la historia manipulada había teñido su linaje, y aunque ahora era una fuerza para el bien, la sombra de la antigua calumnia nunca se disiparía por completo. El camino para restaurar el equilibrio no sería fácil, y la vigilancia contra futuras amenazas, tanto externas como internas, sería constante. En los días siguientes, la Gran Cámara del Trono se llenó con discusiones sobre la restauración de los sellos antiguos y la reintegración del linaje Aethel a la historia oficial de Eldoria. Lyra, guiada por el jade que ahora brillaba con una luz constante y protectora, trabajó incansablemente con Darío para comprender a fondo los entresijos de su poder y cómo utilizarlo para el bienestar del reino. Finalmente, el día de su unión llegó. No fue una boda política con Elara, sino un juramento de amor y propósito entre Darío y Lyra, la Omega que se había revelado como la verdadera luz de Eldoria. La pequeña capilla privada, que había sido testigo de sus miedos y sus esperanzas, fue el escenario de su compromiso. No había una gran pompa real, solo la presencia de los ancianos y guardias de confianza, simbolizando un nuevo comienzo para Eldoria. Darío, con su corona descansando firmemente sobre su cabeza, miró a Lyra, su rostro lleno de una emoción tan profunda que casi no podía hablar. «Lyra», susurró, su voz resonando con cada fibra de su ser. «Mi amor, mi reina, eres la estrella esmeralda de Eldoria, la luz que guía mi camino. Con este anillo, te prometo mi corazón, mi lealtad, mi reino. Juntos,
traeremos un nuevo equilibrio. Lyra, con un vestido de lino blanco y el collar de jade resplandeciendo en su cuello como un faro de esperanza, sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Darío», respondió. Su voz temblaba ligeramente por la emoción. «Mi rey, mi amor, con este juramento te entrego mi vida, mi poder, mi verdad. Juntos, restauraremos Eldoria». Se inclinó y sus labios se encontraron en un beso que selló su destino y el de su reino. El jade en el cuello de Lyra, ahora un emblema de amor, coraje y la verdad revelada, emitió un último y glorioso resplandor esmeralda, que se extendió por toda la capilla, prometiendo un futuro de esperanza y nuevos comienzos para Eldoria, guiado por un rey y una reina unidos no solo por la sangre, sino por un amor inquebrantable y un propósito compartido. Las barreras entre los mundos no se habían roto, sino que se habían fortalecido, y el reino estaba listo para una nueva era de luz y armonía.